Agradecemos al Señor por esta mañana en la que podemos encontrarnos en este lugar, su casa, y podemos exaltar su nombre. Amén. Le ha dado la gloria al Señor. A veces nos puede confundir esto. ¿Cómo le voy a dar la gloria a Él si Él ni la comparte? Cuando le decimos que le damos gloria es que estamos reconociendo que de Él es la gloria, ¿sí? No se la damos a otra cosa sino que a Él, ni a otra persona. Y por eso es que podemos permanecer delante de Él. Permanecer delante de Él el domingo pasado creo que era, que veíamos que Pedro, Jacobo y Juan estaban queriendo permanecer ahí en ese lugar donde el Señor se transfiguró. Era un momento glorioso. Ahí de alguna manera su cuerpo dejó de retener esa gloria que luego recuperaría. Él se despojó de esa gloria cuando se hizo hombre. Y entonces ellos querían estar ahí y permanecer en ese lugar, pero no es esa forma de permanecer la que quiere el Señor. Sí, no es que quiere que estemos acá metidos, cantando, tocando, sino que Él quiere que ese permanecer delante de Él sea en lo cotidiano, ¿sí? En el trabajo, en el colegio, en la salud, en la enfermedad, en todo momento. Seguir reconociendo que Él merece nuestra honra, nuestro reconocimiento, y que no solamente eso, sino que Él tiene poder para obrar en favor de nuestras vidas. Amén. Recién el hermano decía que debíamos proclamar esto a la enfermedad, a la deuda, al problema, a la dificultad, ¿sí? Porque justamente permanecer en esa actitud de adoración y de reconocimiento de su señorío hace que Él pueda involucrarse y cambiar y transformar y direccionar todo para nuestro bien. Amén. Quiero en esta mañana compartir una palabra en Segunda de Reyes capítulo 24. Vamos a tomar este ejemplo bíblico solamente para hablar de algo que Dios nos trae esta mañana. Segunda de Reyes 24, del 8 al 10. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Amén. Invito que oremos. Señor, en esta mañana estamos agradecidos a Ti por este tiempo, Señor, en el que podemos estar reunidos en Tu nombre, en el que podemos alabarte, en el que podemos exaltarte, y en el que aún, Señor, tenemos la expectativa y la inquietud de nuestro espíritu de oír Tu voz, Señor. Tú nos has venido indicando en este tiempo que debemos ser oidores, tenemos que estar atentos a lo que Tú nos hablas. Y por eso, Señor, en esta mañana abrimos, Señor, los oídos de nuestro corazón, en el sentido de que disponemos nuestra vida para oír con la determinación de ser obedientes a Tu palabra, de caminar en ella, Señor. Y Te rogamos que
seas tú, Señor, más allá de lo que pueda expresar quien está predicando, Señor, sea tu Espíritu Santo obrando, trayendo dirección, trayendo luz a cada una de nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú lo haces, lo disponemos en tus manos. Te ruego que tú uses mi vida para bendecir, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días específicamente, o más precisamente hace una semana, ocurrió algo que nos estremece, ¿sí? Que nos llama poderosamente la atención. Fue un terremoto, ¿sí? Una catástrofe que ocurrió allá en Turquía, en parte de Siria. Un terremoto que cuando uno ve las imágenes, nosotros estábamos allí en Mendoza en reunión de comisión directiva, así que mucho no podíamos ver, pero a la noche, cuando veíamos los noticieros, veíamos las imágenes de las cámaras, algunas grabaciones caseras, de cómo se caían los edificios, ¿sí? Cómo se derrumbaban edificios, puentes, cómo la tierra se movía como si fuera un papel. Es algo impresionante. Y por supuesto, la cantidad de muertes, de víctimas y los milagros, ¿sí? Como después de muchas horas, de muchos días, aquellos que están buscando y rescatando aquellas personas que quedaron bajo los escombros, encuentran niños, mayormente niños, ¿sí? Una cantidad de niños, hasta una bebé que fue dada a luz en el momento del terremoto. Una cosa increíble, ¿no? Cómo Dios interviene ahí, porque Dios es el dador de la vida, Dios es el que obra en esas ocasiones. Y tenemos esa tragedia, ¿sí? de estos pocos días, pero hay un montón de tragedias que están ocurriendo, ¿sí? Nuestro país fue alcanzado por una sequía muy fuerte, que tendrá efectos, ¿sí? En las cosechas. Hay un pastor allá en Mendoza que tiene fincas, tiene viñedos y algunos frutales, y él hablaba de los porcentajes de lo que ha quedado, o de lo que se ha llevado. Primero, lo que más se llevó allá en aquellas regiones, las heladas tardías, y luego el granizo. Así que todo ronda arriba del 90%. Él contaba que había una franja así cerca de Junín, Barriales, por ahí, que no había sido tocada por nada de esto, y en 2 tormentas pasaron por ahí y se llevaron todo. Así que todo esto más, y no nos olvidemos que todavía hay países que están en guerra. Aquí estamos con altas temperaturas, en el norte con muy bajas temperaturas, con todos estos problemas, y hay, además de sequía, por otro lado hay inundaciones. Y cuando vemos todo esto y sabemos que siempre ha ocurrido, siempre ha pasado, pero en los últimos tiempos dice la palabra que esto se incrementaría, da a entender esto, ¿sí? Que serían principios de dolores y demás. Pero no debemos perder de vista, hermanos, que esto es consecuencia del pecado, ¿sí? Esto es a modo de introducción, no es que vamos a hablar de esto, sino que quiero dejar esta verdad. Dice la palabra, y nosotros como creyentes, como cristianos, siempre hablamos de la caída del hombre, ¿sí? El hombre cuando pecó y cae en
en esa situación de muerte espiritual, de separación con Dios por haberle defraudado. Está bien que hablemos de la caída del hombre, pero no debemos olvidarnos que la consecuencia, porque a veces limitamos el pecado a lo que nosotros hacemos, la desobediencia a Dios, ¿sí? Pero cuando vemos Génesis 3, nos damos cuenta que la tierra fue maldita, ¿sí? Había una armonía y un equilibrio antes de la caída que se perdió. Nosotros no lo disfrutamos, no lo vivimos, pero sí dice que la creación gime, ¿sí? Y esto es consecuencia del pecado. Bueno, es más notable porque sí, porque estamos haciendo lío, porque estamos cortando los bosques, porque estamos usando elementos químicos que deterioran la capa de ozono, y bueno, y todo esto, sí, sabemos que es una realidad, y los plásticos, y la basura, etcétera, etcétera. El tema, hermanos, es que todo, ahí nos damos cuenta de la intervención del hombre, ¿sí? Con su egoísmo y demás, pero la creación fue afectada por el pecado. Entonces, cuando vemos todas estas tragedias, huracanes, tsunamis, terremotos, sequía, inundaciones, granizo, nevadas, etcétera, etcétera, son también consecuencias del pecado. Sin embargo, hay que recordar que Dios pone límites en esto. Si no fuera, a veces el pensamiento del ser humano es: ¿por qué Dios permite estas cosas? Fue una elección del ser humano, ¿sí? Yo quiero ser Dios, ¿no? Y después se dio cuenta que no puede manejar las nubes, que no puede manejar el mar, que no puede manejar los ríos, que no puede manejar la montaña. No es Dios. Dios hay en nosotros, ¿no? Sin embargo, Dios pone límites, ¿sí? Todas las catástrofes que hay, Dios le pone límites, si no sería peor. Es decir, no habría gente debajo de los escombros, no habría esos milagros y esas digamos, noticias por ahí buenas dentro de las calamidades que escuchamos, pero Dios está interviniendo ahí. Así que bueno, este es un concepto que no debemos olvidar, no debemos perder de vista, ¿sí? Que también es consecuencia del pecado. Cuando uno estudia el pecado y sus consecuencias en la Biblia, no solamente es para el ser humano, es para todo el mundo, ¿no es cierto?, toda la tierra. Y en relación a esto leía acerca de algo, vamos a hacerlo más, quiero traer otra ilustración antes de volver a la palabra, donde en mayo del 2001 ocurrió algo en menor escala, ¿sí? Se derrumbó una sala de fiestas en Jerusalén. Usted puede después googlear derrumbe de salas de fiestas en Jerusalén, lo va a encontrar en mayo del 2001 y va a ver algunos detalles. Resulta que había un lugar donde se estaban celebrando 2 casamientos, 2 bodas. Y el lugar tenía 4 pisos. Y estaban filmando, la gente estaba totalmente despreocupada, estaba en un momento de baile, de divertirse, de celebración. Y de un momento para otro, hermanos, el techo del 3er piso se abrió. Bueno, los que estaban en ese piso se cayeron, los que estaban abajo quedaron enterrados. Bueno, fue algo terrible, murieron muchas personas, muchas quedaron heridas, colapsó. Como era en Jerusalén, lo primero que se pensó debe ser un atentado. Estos días hubo un atentado
permanente ahí la lucha que hay entre diferentes religiones, ¿sí? Pero el intendente o el alcalde de aquella ciudad, acá nosotros decimos intendente, en esa nación se llaman alcalde, corroboró que no había sido un atentado, que había sido un problema estructural. Pero con el paso de los días, descubrieron, hermanos, que ese lugar había sido diseñado para tener menos pisos y que lo que ayudaba a sostener y equilibrar todo el peso de la estructura, más toda la gente que pudiera reunirse ahí, porque se hacían fiestas permanentemente, eran las paredes de los pisos inferiores, ¿sí? Había muros que terminaban en unas vigas que ayudaban a sostener la estructura. Pero claro, el dueño, al ver que era un negocio muy bueno y que podía meter más gente, sacó esas paredes de los pisos inferiores, sacó aquello que le daba estabilidad a toda esa estructura, y entonces eso fue lo que provocó que el piso, el tercer piso, dice que unos segundos antes que se cayera todo, se hizo una grieta, ¿sí? Y luego se desplomó. Así que, qué tremendo. Cuando hay un terremoto, hermano, y todos los edificios se caen, es un alto porcentaje por causa del terremoto, pero también un alto porcentaje por las construcciones mal hechas, ¿sí? Mendoza es una ciudad donde permanentemente está temblando. Mendoza, San Juan. Y cada vez que hay un terremoto grande, se cambian todas las cuestiones de seguridad en cuanto a la edificación. Por lo tanto, todo lo que fue edificado antes de ese último evento tiene riesgo de colapsar si se produce uno nuevo. Es así. Y yo recuerdo cuando en el último terremoto, que cerca del parque, allá en Mendoza, el Parque General San Martín, hay muchos edificios, pero hay unos monobloques, son muy visibles, están a la pasada y quedaron todos rasgados. Y uno piensa, con todo el dolor, la pérdida que significa, lo mejor sería derribarlos y volver a hacer otras torres ahí. Pero no, le dieron un retoque estético, no sé si habrán reforzado, no sé, pero muchas veces estos terremotos ponen en evidencia malos materiales, un mal diseño, una mala estructura, problemas estructurales. Un pastor decía en estos días que si ocurriera esto, por ejemplo, en Buenos Aires, y si la villa que está ahí en Retiro, cuando uno sale en colectivo de ahí, hay casas de 3, 4 pisos, no tienen columna, no tienen base, no tienen nada, esos quedarían nada, ¿sí? Decía Dios que no es una zona sísmica, pero eso es lo que todos las cuestiones naturales ponen en evidencia, ¿sí? Falencias estructurales en los edificios, en las edificaciones. Y en Mendoza finalmente ya las casas se hacen con plateas, ¿sí? Entonces una casa primero se hace toda una base donde va a ir apoyado todo, y como para que se mueva en conjunto, ¿sí? Para que sea como una caja. Los edificios, yo alcancé a ver una vez, se estaba construyendo un edificio, se había hecho un pozo muy, muy grande, y en el fondo tenía unos rodillos de acero grandísimos. ¿Por qué? Para que cuando haya un movimiento del edificio
la estructura no sea la que esté absorbiendo todo ese movimiento, sino que se pueda mover, debe ser terrible, ¿no? Cuando uno está en un edificio y tiembla, horrible, ¿sí? Bueno, ¿se despertaron? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos leído hoy? Bueno, aquí, hermanos, en los últimos capítulos de Segunda de Reyes, encontramos la caída del reino de Judá, ¿sí? Encontramos como una nación, ya Israel, el reino del norte, ya había sido cautivado, pero el reino del sur todavía seguía, digamos, reinando, tenían autonomía, ellos habían puesto el rey. En este caso Joaquín tenía 18 años, un jovencito. ¿Cuánto habrá alguno que tenga 18 años por acá? Ahí hay uno. Imagínense a Cristian ahí. ¿Le ven pinta de rey? ¿Cómo que no? El hijo del Señor. 18 años de tener una nación. Y dice que reinó 3 meses. Y después de 3 meses le sitiaron la ciudad. Tan mal hizo la cosa, no tuvo tiempo ni... Pero no es porque dice ahí, por supuesto que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Siguió haciendo las cosas mal, como su antecesor. Pero poco tiempo para que cayera la ciudad. Dice en unos versículos, en el 13, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y fíjese el versículo 14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego, y a todos los artesanos, y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Una ciudad, hermano, que quedó devastada. No fue un terremoto natural, fue una potencia, un imperio que los estuvo llevando cautivos. Pero cuando llega Nabucodonosor, hermano, no es que estaba todo en pie, ya había una gran destrucción en Jerusalén, en Judá. Por eso acá se va a la casa de Dios y sacan todo lo que había ahí, porque lo demás ya no quedaba nada. Porque fueron años, como en esta ilustración que les traje, este caso allá en Israel, donde fueron quitados el sustento, la base, lo que le daba firmeza a la nación, desviándose al paganismo, a la idolatría, corrompiendo sus corazones, dando lugar a actos que deshonraban a Dios. Y esto, hermano, trajo como consecuencia la caída de una nación. Primero la nación de Israel, después la nación de Judá, el reino de Israel, el reino de Judá. Y hermanos, esta es la figura o la imagen que quisiera que ustedes puedan tener. Cuando una nación, cuando en una familia, cuando en un matrimonio, cuando en una vida no hay buen fundamento y no hay una buena estructura, y luego cuando llegan las situaciones, los terremotos, lo que sacude, lo que hace un cimbronazo, las dificultades que vienen, porque siempre vienen, ¿sí? Sobre la economía, sobre la salud, sobre el matrimonio, en diferentes índoles, en la finanza. Cuando vienen esos cimbronazos, cuando vienen estas situaciones,
adversa, hermanos, ocurre lo que ocurrió con este reino, el reino de Judá. Cae. ¿Sí? Entonces puede caer una vida, puede caer un matrimonio, puede caer una familia, puede caer, por supuesto, una nación. Nosotros podemos ver en nuestra nación, hermano, cada vez a través de las leyes y comportamiento, nos alejamos más de las bases sólidas donde fue edificada nuestra nación. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Estamos mal? Se retrocedió en una ley, no hablo de política, nada, pero se quería quitar la repitencia en los colegios secundarios. Ya a esta altura, hermano, hay chicos que salen de la primaria sin saber leer. Cosa que antes en primer grado se aprendía a leer. ¿Sí? Mi mamá me mima, ¿sí? El oso y la osa. Con todo ese libro loterito, todavía lo tengo. Pero hermano, yo salí de primer grado sabiendo leer, lentísimo, pero ya en segundo grado un poco mejor, ya a partir de tercero ya se leía bien. Imagínense en interpretar texto. No sabemos leer bien, ¿cómo vamos a interpretar un texto? Bueno, se volvió atrás y demás, pero es una locura. ¿Cómo le vamos a dar un título a alguien que es una mentira? Y no saber nada, o casi nada, ¿sí? Todo esto, hermano, está tocando, ¿sí?, la maldad, la corrupción, la inseguridad, los problemas financieros, económicos, la inestabilidad. Nosotros ayer fuimos con mi esposa a hacer las compras. ¿Y qué pasa cuando uno va a hacer las compras? Porque veo que uno se acuerda, me acuerdo cuando el desodorante Axe salía 2 pesos, traía de a 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale un desodorante? Por decir algo, es una barbaridad, pero aumenta tanto de un tiempo a otro que uno empieza a decir, ¿lo llevo o no lo llevo? Total. Veo que ahora dicen que se tiene que poner de moda no planchar para no usar tanta energía. Bueno, haremos un poco con olor para no. Es una cosa, por dar un ejemplo, pero lo mismo en los alimentos. Fuimos a comprar los huevos. ¿Cuánto sale? Tanto. No, y la semana que viene aumenta. Porque no hay nada hay, ¿vio? Entonces todo esto, hermanos, no serán fenómenos naturales, pero empiezan a golpear y golpean a los hijos, golpean el matrimonio, golpean el hogar, golpean la economía. A veces vienen situaciones de salud y se complican las cosas. Y cuando no hay un buen fundamento, cuando no hay una buena estructura espiritualmente hablando, nos venimos abajo. Una nación se viene abajo, un hogar se puede venir abajo, una vida se puede venir abajo. Y entendemos por la palabra del Señor que en Jesucristo, en lo que Él ha dicho en su palabra, hermano, tenemos una base sólida para sostener nuestras vidas. Amén. Entonces, de eso Dios nos va a hablar. No, el tema de los terremotos y demás es una figura para que podamos entender cómo todos estos fenómenos sacan a relucir problemas estructurales. Y cuando hay problemas estructurales en una vida, cuando hay problemas estructurales en un matrimonio, cuando hay problemas estructurales en una familia, es probable, hermano, que tenga pérdida, que haya dificultades fuertes.
Vamos a ir ahora al Salmo 11, Salmo 11, versículo 3 al 5. Aquí David está expresando unas palabras y hace una pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. Dice Salmo 11.3: si fueren destruidos los fundamentos, los pilares, las columnas, lo que da estructura, si fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hay ciertas experiencias, hermano, los golpes de la vida que llegan muchas veces. No es que uno los espera, no es que uno los busque, pero muchas veces hay circunstancias que vienen y golpean en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el justo? Dice, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué hace el justo, hermano? No es una persona intachable, es alguien que está en comunión con Dios, que está caminando en rectitud con Dios. Se equivoca, pero se arrepiente y anda en comunión con Dios. ¿Qué va a hacer? Porque evidentemente nuestra reacción debería ser diferente a la al que no está en paz con Dios. ¿Qué hace una persona que no tiene a Dios, no tiene a Cristo en su corazón cuando sucede esto? Y a veces se van al alcohol, a veces a la violencia, hay fisuras, divorcio, se van a vivir a otro lado, se entregan al juego, al placer. Pero ¿qué va a hacer el justo? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando circunstancias de la vida vienen y golpean contra los fundamentos, lo que nos da estabilidad, el trabajo? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa si de un día para otro nos quedamos sin trabajo? Yo he experimentado eso cuando recién nos habíamos casado con el Claro. Cuando recién nos habíamos cuando recién nos habíamos casado, y no es sencillo, éramos dos solamente, no teníamos casa, alquilábamos. Bueno, empezar a buscar y a presentarse con experiencia. ¿Sí? A veces iba a algún lugar y decía, pero acá decía con experiencia. Sí, bueno, pero la preparación que tengo y los fundamentos que me han dado me capacitan, aprendo rápido y cuántas cosas, hermano. ¿Qué manera de hacer currículum y de ir a golpear puertas? No es fácil. Cuando ahí le sumamos, hermano, hijos, cuando ahí le sumamos compromisos que hemos adquirido, ¿qué pasa cuando ocurre esto? ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor acá, me duele un poco y vamos al médico y nos dicen, no es muy bueno esto? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a ver algunas verdades que aquí en el Salmo 11 el salmista nos deja y que nos van a servir para, que por supuesto tienen un respaldo en toda la Biblia, en toda la Escritura, pero que nos sirve para ver cómo podemos hacer frente a situaciones que vienen y nos mueven el piso, ¿sí? En el versículo 1, la primera parte, dice David, en Jehová he confiado. Lo primero, hermanos, que tiene que hacer el justo es mantener su plena confianza en el Señor. Dios, hermano, amerita que podamos confiar en Él,
que podamos creerle a Él. Habla de creerle, habla de estar seguros de que Dios no va a permitir una situación más grave de la que pudiéramos enfrentar, que no va a permitir que caigamos, que Él nos va a sustentar, que Él nos va a sostener. Él nos ha hablado en estos tiempos de esto. Entonces, lo primero, poner nuestra confianza en el Señor. Y eso implica buscarlo en oración, clamar a Él, confiar en Él, no dejar de adorarlo. Recién cantamos, aquí quiero permanecer. Cuando las cosas van bien, quiero ser un adorador. Y cuando las cosas no van bien, seguiré siendo un adorador, porque es un estilo de vida, no es un momento. Amén. Entonces, la confianza en Dios. Segundo, ahí en el versículo 1 del Salmo 11, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque esto es lo que haría alguien que no confía en Dios, escapar. Y bueno, ¿cómo? Huir, ¿sí? Me voy a vivir a otro lado, me separo, bueno, que Dios le ayude, me voy a los vicios, dejo de buscar a Dios. Bueno, hay un montón de actitudes que podemos tener, pero él decía, ¿cómo le van a decir a mi alma? ¿Sí? Porque claro, emocionalmente todo lo que moviliza y lo que nos golpea en la vida puede producir sentimientos de desánimo, de derrota, de temor. Pero ¿qué? ¿Cómo le van a decir a mi alma que escape como un ave? No. Si yo dije primero que en Dios he confiado. Tercero, leímos ahí en el versículo 4, Jehová está en su santo templo. Para David, hermano, él era un adorador y él estaba en el antiguo pacto, no estaba Dios llena toda la tierra, pero para el pueblo de Israel Dios se presentaba en el templo, en el tabernáculo. Dios estaba ahí representado a través de el arca del pacto, la presencia, y entonces Él quería estar siempre ahí. Hoy usted y yo, hermanos, el templo donde Dios está aquí en nuestro corazón, así que no hace falta movernos mucho, Dios, pero en esa época no, porque no había sido hecha la obra de Cristo en la cruz. Entonces dice, Jehová está en su santo templo. Él estaba allí y él amaba estar en ese lugar. Ahora, hermanos, la casa del Señor, más allá que Él habita en cada uno de nuestros corazones, pero la casa del Señor no son las paredes, no es el edificio. La casa del Señor es la iglesia. Amén. Pablo le decía a Timoteo que tenía que aprender a conducirse bien en la casa del Señor, que es la iglesia. Entonces, tercero, debemos valorar la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la amada de Dios. Amén. Valorar. ¿Por qué? Porque es allí donde el Señor, a través de su voz, a través del obrar de los dones, a través de su presencia, de su gloria, donde vamos a ser fortalecidos, donde vamos a ser sostenidos por su poder. Amén. No nos congregamos porque, bueno, por una cuestión religiosa. No. Cuando Jesús vino al mundo, hermanos, dejó de lado la religión, le dijo a los religiosos, ustedes están equivocados. Acá la cuestión es una relación con Dios. Entonces nos relacionamos con Dios individualmente porque Dios es un Dios personal, pero hermanos, somos una comunidad, somos un cuerpo. Entonces debemos valorar la casa del Señor, porque a veces cuando vienen los cimbronazos sobre nuestra vida, los imprevistos sobre nuestra vida, en lugar de aferrarnos más a Dios, de buscarlo más, de venir y reunirnos en su nombre, nos apartamos, nos alejamos. Y eso tiene sus consecuencias, hermano. Eso le pasó a Judá, eso le pasó a este que sacó los muros de los pisos inferiores. Después, tarde o temprano, hay pérdida, algo se derrumba. Porque, hermanos, no es lo natural lo que sostiene lo espiritual, es lo espiritual que sostiene lo natural.
Cuando en lo espiritual estamos confiando en el Señor, estamos en una buena relación con Él, estamos integrados al cuerpo de Cristo, podrán venir dificultades, deudas, problemas financieros, problemas por ahí de relaciones, problemas de salud, lo que fuera, hermano, pero espiritualmente vamos a estar sólidos y no nos vamos a caer. Pero cuando está todo aparentemente bien en lo natural, estamos, sí, tengo un buen trabajo, estamos cómodos, está todo bien, pero espiritualmente no tengo fundamento, hermano. Cuando venga un movimiento sobre nuestras vidas, va a haber pérdida. Lo vemos en la historia bíblica. Por eso, hermanos, que tenemos que valorar la casa del Señor, valorar. Jesús dijo en una ocasión, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor lo felicitó, y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba diciendo que sobre Pedro edificaría mi iglesia. Yo creo que esta es una doctrina manipulada, ¿no? No. Es la declaración de Pedro, es que Cristo, la iglesia está edificada sobre Cristo, el fundamento, el Hijo del Dios Altísimo, que vino y que murió. Pero después sigue diciendo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Terminamos leyendo en Apocalipsis, hermano, que se levantan contra el Cordero la Trinidad satánica, el dragón, la bestia, el falso profeta, pero no pueden vencer al Cordero y tampoco pueden vencer a sus hijos, a sus siervos, a su iglesia. Amén. ¿Qué quería decir ahí cuando quiero, a pesar de que no es el tema, pero cuando dice ni las puertas del Hades? Hermanos, en esa época las puertas de una ciudad eran lo que le daban la seguridad. Las puertas, hermano, no era una puerta, mire que acá tiene una puerta hermosa, ¿no? Imagínense las puertas de la ciudad. En las películas por ahí suelen verse cómo los enemigos intentaban romper las puertas, porque por ahí pueden ingresar a las ciudades fortificadas. Bueno, las puertas hacían el fuerte de una ciudad. Y el Hades, hermano, está relacionado con el lugar de los muertos. En esa época era el lugar donde están no un cementerio, el lugar donde el espíritu, donde los muertos estaban. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús, que la muerte, el poder de la muerte, no iba a prevalecer primero contra su vida, porque Él murió, pero resucitó. La muerte sorbida es la muerte en victoria, dijo él, ¿eh? Y tampoco sobre la iglesia, porque después, hermano, cuando la iglesia fuera levantada, vendría persecución. Muchos murieron. Primer mártir, Esteban. Primer apóstol, Santiago, que muere. Después, hermanos, se mueren todos los apóstoles. Y uno podría pensar, y se terminó la iglesia, pero no. La muerte tampoco va a poder tener en la iglesia. ¿Amén? Y no lo va a hacer jamás. Amén. Y lo más, lo que no tiene solución para nosotros, ¿qué es lo que es? La muerte. Dicen que todo lo demás tiene solución. Es muy exagerado, pero es verdad. Y Jesús dijo, ni siquiera la muerte va a prevalecer contra la iglesia. Por eso, hermanos, que hay que valorar el cuerpo de Cristo, la casa del Señor, porque allí, hermanos, envía a Dios bendición, vida eterna, y Dios se manifiesta. Allí Dios se glorifica en su amada iglesia. Amén. Amén. Cuarto, tenemos que reconocer que Dios tiene el control. Después, en el versículo 4 de decir que Jehová está en su santo templo, dice, Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios está en control. Y puede acá, pueden caer imperios, gobiernos, pueden haber movimientos políticos, sociales, cuestiones climáticas, cuestiones naturales. Pero sobre todo eso está el trono de Dios. Está diciendo, Dios tiene el control. Amén. Ante toda situación, hermano, lo primero que
a veces ocurre situación adversa en nuestra vida, que nos ponemos mal, nos desesperamos, nos preocupamos. A mí me pasa eso, ¿sí? No voy acá a hacer el súper, que tiene una fe terrible, no, uno se preocupa, pero inmediatamente, hermano, Señor, usted está en control. Usted está en control. Esta no es una casualidad. Así como todos los cataclismos tienen un límite que Dios les pone, sobre mi vida también, Señor, yo sé que usted está obrando su perfecta voluntad. Amén. Entonces esto, hermano, nos da seguridad. Por eso, fíjense que todo esto que estamos diciendo hace que cuando los fundamentos son removidos, son atacados, son golpeados, podamos mantenernos firmes en el Señor. Amén. Quinto, tenemos que recordar que siempre vamos a ser probados. Dice a continuación del versículo 4, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y el versículo 5 dice, Jehová prueba al justo. Así que nos va a probar el Señor. Y esto no tiene que llamar la atención, no es que Dios sea enojado, no esté castigando. Hay veces que son nuestras negligencias las que llevan a que, como es, cuando sacamos los fundamentos, hermano, va a haber pérdidas, ¿sí? Dios nos va a ayudar, Dios tiene la posibilidad. Los arquitectos, los ingenieros civiles dicen cuando una estructura fue dañada por un incendio, por un movimiento sísmico fuerte, no se puede recuperar. Hay que desarmar, hay que destruir y hacer de nuevo. Bueno, Dios tiene la capacidad de restaurar. Amén. Dios tiene el poder de restaurar, de sellar toda fisura, de ayudarnos a colocar fundamentos sólidos en nuestra vida. Pero siempre vamos a ser probados, vamos a ser entrenados por el Señor para que podamos llevar adelante los planes y propósitos que tiene con nuestras vidas. Amén. Entonces esto no nos tiene que llamar la atención. Y por último, hermanos, la palabra del Señor tiene que ser el fundamento sólido de nuestra vida. Amén. ¿Dónde edificamos? ¿Dónde debe estar edificada nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, nuestra salud, ¿sí? Lo laboral? ¿En dónde? En el fundamento de la palabra del Señor. Vamos a leer por último Mateo 7, del 24 al 27. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 24 al 27. Ahí dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Acá vienen todos los factores naturales, climáticos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces el Señor Jesús no es solamente oír, no es solamente escuchar, es poner en práctica. Sí dice que hay que orar, sí dice que hay que meditar en su palabra, sí dice que hay que perdonar, sí dice que hay que creer, sí dice que hay que madurar, sí dice,
lo tengo que procurar hacer, porque eso le da un fundamento sólido a mi vida, para que cuando vengan todas estas circunstancias, que aquí el Señor está hablando en forma de parábola, ¿no? De ejemplo, lluvia, río, vientos, y golpean, hermanos, podamos mantenernos de pie. Entonces mi vida, a pesar de la situación, a pesar de problemas laborales, a pesar de problemas de salud, a pesar de dificultades económicas, se va a mantener firme, no se va a caer. El matrimonio se va a mantener firme porque está sustentado en lo que dice la palabra. Y el hogar, y las finanzas, y la salud. Pero cuando no estamos edificando, hermanos, en el fundamento de la palabra, puede haber pérdida. Lo dice el Señor Jesús. La casa, golpearon todo lo mismo, golpearon contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, este tiempo es un tiempo en el que debemos edificar sobre la palabra del Señor. Meditar, estudiar, obedecer la palabra del Señor, porque eso es lo que nos da sustento. Hoy como nunca, hermanos, en esta época, como nunca está siendo atacada la niñez, como nunca. Los adolescentes. Una vez hice un estudio, no me acuerdo, cómo a lo largo del siglo XX, en diferentes momentos de la historia, cómo eran influenciadas de diferentes edades, ¿sí? Década del 60, 70, la juventud, parte del 80, a partir de ahí la adolescencia, pero cada vez, hermano, va a niveles de menor edad, fuertemente, con ideologías, con forma de pensar, con punto de vista, con presiones. Todo eso golpea nuestra vida. Los papás deben saber lo que cuesta y aconsejar, y cuidado con esto y cuidado con aquello. Y las influencias son tan fuertes. El sistema de vida que llevamos, hermanos, es no nos damos cuenta, pero es tan estresante que por ahí empiezan a surgir problemas de salud. Por supuesto, en la economía, ¿qué podemos decir? Somos expertos, sí, no somos ministros de economía, pero muchas mujeres en las casas, ¿sabes?, son mejor administradoras que los que nos gobiernan, ¿sí? Estirando al máximo el ingreso que hay en el hogar. Entonces, cuando todo esto está ocurriendo, hermanos, malas noticias por ahí con el tema de la salud, ¿qué hace el justo? ¿Qué hará el justo? Decía, ¿qué va a hacer el justo cuando los fundamentos fueren tocados, fueren golpeados, fueren destruidos? Dicen, hermano, la única manera de mantenernos firmes es teniendo un fundamento en la verdad de la palabra del Señor. Y recordemos, lo espiritual está por sobre lo natural. A veces uno tiene el concepto de que se tiene que arreglar las cosas para después, cuando solucione esto, ahí voy a buscar al Señor. Ahí no, es al revés. Porque aún podemos encontrar soluciones en nuestra fuerza, pero son totalmente temporales. Lo único que tiene sustento en el tiempo es que confiemos en el Señor, que entendamos que no hay que huir, que hay que enfrentar en nuestras fuerzas, no, sino en la fuerza de Él, que Él está en su trono, que Él tiene poder, que vamos a ser probados, que debemos valorar, hermanos, estos tiempos, porque Dios aquí está obrando en nuestra vida, aunque no lo podemos, aunque no lo pudiéramos explicar, pero hay algo que ocurre.
En estos días estuve hablando con un familiar. Resulta que una familia que hace muchos años sirve al Señor, pero ahora el esposo se ha quedado, hubieron golpes fuertes en sus vidas. Hubo un cáncer, hubo situaciones económicas, y ahora este varón ha retrocedido, no quiere saber nada con Dios. ¿Qué cree usted que pasó? Solamente oyó, pero no estuvo fundamentando la vida en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, debemos poner un fundamento sólido para que todo el resto de aquellas en lo que edificamos nuestra vida, el matrimonio, la vida laboral, la vida del que estudia, la salud, la economía, esté sustentado en la palabra del Señor, porque Él está en el trono, sigue gobernando con autoridad, y cuando nosotros ponemos la confianza en Él, aun cuando en lo natural hay imposible, Él lo puede hacer posible porque Él es todopoderoso. Amén. Termino con esto. En esto que le comentaba sobre el salón de fiesta en Jerusalén, semanas anteriores, otros que habían ido a festejar ahí se quejaban porque se movía mucho el piso. Y cuando usted está en un lugar donde o está en un edificio y pasa un colectivo, un vehículo de gran peso, ¿cómo se siente que se mueve el piso? Bueno, eso notaban las personas que estaban ahí, pero con el transcurrir de los minutos se acostumbraban, se habituaban, se mueve, pero no, estamos bien, hasta que se derrumbó. Hermanos, que no nos pase eso en nuestra vida. No nos dejemos estar con nuestra vida espiritual, no nos dejemos estar, porque los cimbronazos pueden llegar. Un terremoto es algo que, a pesar de que la tecnología está ayudando a tratar de anticiparlos, es muy difícil. Es muy difícil. Tampoco nosotros podemos anticipar lo que puede venir sobre nuestras vidas, pero sí Dios a través de su palabra nos puede dar un fundamento para que cuando vengan las lluvias, para que cuando soplen los ríos, los vientos, para que cuando golpeen los ríos con ímpetu sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro hogar, hermanos, podemos mantenernos firmes, porque Él sigue en control, sigue en el trono. Y cuando yo estoy bien con el que está en el trono, cuando yo estoy en comunión, estoy sustentándome en lo que Él ha dicho en su palabra, hermanos, nada nos va a mover. Amén. Y vamos a poder seguir adelante. Recordemos que ni la muerte el poder de la muerte podrá detener el obrar de Dios a través de su iglesia, de su casa, de su cuerpo, de su amada, cada uno de nosotros. Amén. Así que, hermanos, si hay alguno que está recibiendo en esta temporada de su vida, está recibiendo fuertes remesones, que le parece que en cualquier momento se cae, busque al Señor, confíe en el Señor, ciméntense en su palabra, búsquele con intensidad, no como para oír simplemente, sino: Señor, quiero saber qué me estás diciendo y quiero responder a lo que me estás diciendo en obediencia. Amén. Por eso Jesús decía, no es solamente oír, el hombre prudente es el que oye las palabras y las hace. Eso da un fundamento. En lo natural parece que seguimos siendo iguales, pero en lo espiritual estamos parados sobre la roca. Entonces vendrá algo y no nos va a hacer caer. Y si hay alguien que está siendo golpeado, hermanos, pueda confiar en el Señor, vuelva su mirada a Él, búsquele a Él con intensidad, confíe en el Señor, porque Él tiene poder. Tal vez le esté probando, tal vez sea una circunstancia de la vida, de vivir en un mundo que está caído, pero no obstante, Dios tiene poder para levantarle, para ayudarle, si hay fisuras en las columnas que sostienen su vida, su matrimonio, su hogar, Él tiene poder para fortalecerle, para que no se venga abajo.
Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque hemos podido meditar, Señor, en tu palabra. Hemos recordado algunos hechos, como tantos que ocurren, Señor, de calamidades, y cómo específicamente aquellos terremotos, cómo hacen relucir fallas estructurales, Señor. Aquello que no se ve, pero que al momento de recibir la fuerza de un sismo, sale a relucir los malos materiales, el mal diseño. Señor, y entendemos por tu palabra que tú eres el mejor arquitecto, el mejor constructor. Y nos traes este consejo en este día, Señor, para que nuestra vida esté siendo edificada en un fundamento sólido, sobre la roca. Y edificar sobre la roca es oír y hacer tu palabra. Señor, y por supuesto que hay momentos que nos cuesta hacer funcionar en la palabra, porque nuestra carne a veces no quiere, o le cuesta, o es débil, o estamos débiles espiritualmente, porque no oramos, porque no buscamos tu rostro, porque ni siquiera vamos a tu palabra, entonces ni siquiera sabemos qué nos está diciendo que tenemos que hacer. Pero Señor, en esta mañana nos volvemos a ti, Señor, porque encontramos tantos ejemplos en la Biblia donde personas, individuos, familias, naciones dejaron de confiar en ti, Señor. Y cómo cuando sus fundamentos fueron tocados, cómo se vinieron abajo. Vemos, Señor, la vida de Sansón, vemos la vida de Saúl, vemos la vida de Elimelech y Noemí, vemos la vida de Lot, Señor, y tantos otros, Señor. Vemos la nación de Israel, cuando dejamos de edificar en la roca, en tu verdad, en tus principios, Señor, algo va a venir en el tiempo que lo puede hacer caer, lo puede hacer derrumbar. Señor, por eso en esta mañana volvemos, Señor, nuestro corazón a ti, y reconociendo que tú estás en el trono, sigues ahí. Creemos, Señor, que tú estás previniéndonos como iglesia, como amados tuyos, Señor, para que no nos dejemos estar. Porque a veces nos parece como aquel propietario de ese salón de fiesta. No pasa nada si sacamos este fundamento, si quitamos esta pared, no pasa nada, no pasa nada. Pero Señor, tarde o temprano hay pérdida, Señor, y tú nos das la indicación en esta mañana de que podamos, Señor, edificar de una forma correcta, porque tú nos das la certeza y la seguridad de que cuando venga la dificultad, cuando venga el río, el viento, la lluvia, Señor, que tiende a hacer caer, a derrumbar, no lo va a lograr, Señor, porque estaremos fundamentados en una base sólida, Señor. En esta mañana, Señor, queremos oír y obedecer, queremos ser gente prudente, Señor. Reconocemos que en muchas ocasiones somos insensatos, imprudentes,
Tú nos hablas, nos dices, nos aconsejas, pero no oímos, Señor. Justificamos que, bueno, fue lo que dijo el pastor, fue lo que dice un hombre, pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que eres tú que nos indica, eres tú que nos hablas, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana clamamos a ti, Señor, y especialmente queremos orar por aquellos que puedan estar atravesando por un tiempo, Señor, en el que las estructuras de su vida están siendo removidas, están siendo golpeadas, Señor. En el nombre de Jesús, que no huyan cual ave, como decía el salmista David, porque inmediatamente la voz del enemigo, las voces, es huir, es salir. Pero tú, Señor, nos aconseja que debemos confiar en ti, porque tú no solamente estás en la iglesia, en tu casa, Señor, no solamente estás en nuestros corazones, sino que estás en tu santo trono. Tú estás en poder y autoridad, y tú, Señor, has hecho todo para que nosotros podamos vivir en victoria, Señor, en medio de la dificultad, de la adversidad, de la prueba, de la lucha, de la escasez, de la enfermedad, de los conflictos. Tú nos das la posibilidad de mantenernos firmes, Señor. Por eso, Señor, en esta hora clamamos para que si alguno de tus hijos, alguna de tus hijas, alguno de los jóvenes, los adolescentes, alguno de los matrimonios, alguna de las familias, Señor, está siendo atacada, está siendo golpeada por vientos fuertes, por ríos impetuosos, por movimientos, Señor, que están provocando, Señor, incertidumbre, temores, que están provocando el dolor, que están provocando angustia. En el nombre de Jesús clamamos en esta mañana para que sea el poder de tu palabra, el obrar de tu Espíritu Santo trayendo luz, Señor, porque allí donde llega la luz, Señor, de tu palabra, entendemos tu verdad. La oscuridad comienza a retroceder, los temores retroceden, las angustias retroceden, y comenzamos a ser fortalecidos, Señor, en nuestro ser interior. Comenzamos a renovar, Señor, nuestras fuerzas espirituales, nuestra fe se va robusteciendo, Señor, y eso nos permite seguir lo que tú nos dices en la palabra. Y cuando fundamentamos nuestra vida en tu palabra, en tu verdad, Señor, no hay circunstancia, no hay poder, Señor, que nos haga caer, porque tú nos sostendrás siempre, Señor. Por eso en esta mañana clamamos a ti. Tal vez, Señor, hay alguno de tus hijos que está viviendo estos tiempos, Señor. Hay remesones que han venido en su vida, en su corazón, Señor, y tal vez se esté dando cuenta que hay fundamentos que no están, que hay una estructura muy débil, que hay fisuras, que hay ámbitos en su vida, en su corazón, donde no hay estabilidad. Padre, que en esta hora, Señor, tome la determinación y la decisión de ir a ti en confianza, Señor, de acercarse a tu trono de gracia, Señor, para que a través de tu ayuda, a través de la dirección de tu Espíritu, de tu palabra, Señor, puedan poner fundamentos sólidos, Señor, y toda esa estructura que hoy está inestable comience a ser, Señor, fortalecida, comience a ser reestructurada, Señor, por tu poder, para que no caiga, Señor, para que no haya pérdida, y para que sea un testimonio, Señor, de cómo tú obras en poder en favor de cada vida, Señor, de cada corazón. Hay remesones en la economía, hay remesones en la salud, pero confiamos en un Dios de poder, en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, en un Dios que puede obrar milagros aún hoy, y que hemos dejado muchas veces de verlo por no confiar, por no creer, por no movernos en la palabra. Pero aquí estamos en esta mañana, Señor, diciéndote, Padre Santo, que tú estás habitando aquí en tu santo templo, Señor. Creemos que tú tienes poder y autoridad.
que tú estás en control y que nada de lo que está ocurriendo sobre nuestras vidas nos va a voltear, nos va a hacer caer, sino que vamos a salir victoriosos, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No nos ha llamado a perder, no nos ha llamado a caer, no nos ha llamado a fracasar, nos ha llamado, Señor, para que caminemos en aquellas obras preciosas que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella. Y lo queremos hacer sobre el fundamento de tu verdad, sobre el fundamento de tu palabra. Señor, allí donde falta obediencia, donde falta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo traiga convicción, esté obrando con poder, Señor, para que pueda haber una reflexión interior igual. Cada uno de decidir, decir, Señor, tengo que poner fundamento, tengo que fundamentar la vida de mis hijos, tengo que fundamentar bien mi matrimonio, tengo que fundamentar mi vida interior, porque no quiero caer cuando vengan los cibronazos sobre mi vida, no quiero que se caiga nada, quiero estar de pie, Señor, en victoria en tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Dios Todopoderoso, porque estás a favor de nuestras vidas, por tu palabra que nos trae, Señor, esta reflexión, Señor, para que en este año, Señor,